Los dientes irregulares de las montañas rocosas de Colorado arañaban un cielo magullado de púrpura y negro, indiferentes al frágil drama humano que se desarrollaba bajo ellos. Durante siglos, estos picos habían acunado secretos antiguos, y ahora, bajo una luna del color de la sangre coagulada, uno se despertaba. Este era el escenario donde el orden, perfeccionado por años de precisión militar, chocaba con un caos ilimitado que desafiaba toda comprensión. Cada disparo calculado, cada maniobra táctica desesperada, cada latido frenético del corazón de un soldado, todo se convertía en meros ecos en una batalla librada entre el mundo familiar y un horror extraído de los estratos más profundos y oscuros del mito. El viento, un gemido fino y hambriento, rasgaba la tela del uniforme del capitán Jason Bradley, mientras su unidad de operaciones especiales de élite descendía. 12 figuras, siluetas oscuras contra el terciopelo salpicado de estrellas de la noche de Colorado, cayeron desde el vientre de un avión de transporte Hércules. Las cuerdas zumbaban con su peso, un ballet controlado y practicado de gravedad y músculo. Abajo, la vasta e implacable extensión de las montañas de San Juan se tragaba el sonido, dejando solo el zumbido distante del avión que partía. Su objetivo era simple sobre el papel: localizar a un equipo de investigación geológica, perdido en algún lugar de este desierto remoto, después de una tormenta eléctrica anómala. Simple, sin embargo. Las entrañas de Bradley se retorcían con una premonición que se sentía todo menos eso. La zona de aterrizaje era una meseta plana azotada por el viento, su superficie un mosaico de esquisto suelto y pinos de matorral obstinados. Cada bota encontraba el suelo con un golpe suave, el impacto absorbido por las inserciones especializadas. El equipo se desplegó rápidamente, estableciendo un perímetro. Las gafas de visión nocturna se colocaron en su lugar, bañando el mundo en tonos de verde luminoso, revelando las formas afiladas y esqueléticas de árboles muertos hace mucho tiempo, y los abismos más profundos entre los picos. El aire era fresco, fino, y llevaba el aroma mordaz del pino y la tierra húmeda. Pero debajo de todo, Bradley sintió una quietud que le erizaba la nuca. No era la quietud natural de la naturaleza, era un cese, una ausencia. Perímetro asegurado. La voz del sargento Kyle Hudson crepitó en el oído de Bradley, un retumbar bajo de un veterano experimentado. Hudson, un hombre cuyas líneas de expresión eran tan profundas como su experiencia táctica, se movía con la gracia silenciosa de un depredador, su rifle listo. Bradley reconoció la señal, escaneando la lectura en su pantalla táctica montada en la muñeca. Coordenadas coincidentes, elevación estable. Todo según el libro, sin embargo, la inquietud persistía. Era el tipo de instinto nacido de años de operaciones en entornos hostiles. Un susurro que le decía que las reglas de enfrentamiento aquí eran fundamentalmente diferentes. Comenzaron su marcha, una fila india moviéndose imperceptiblemente a lo largo de un sendero de caza apenas discernible. El terreno era brutal. Laderas de pedregal suelto daban paso a bosques densos y antiguos donde los pinos ponderosa, de siglos de antigüedad, se erguían como centinelas silenciosos. Cada pisada se colocaba cuidadosamente, cada susurro del viento se catalogaba meticulosamente, pero no había ningún crujido de caza menor, ningún ulular de un búho, ningún chirrido distante de grillos. Las montañas contenían la respiración. Este silencio antinatural los presionaba, amplificando el crujido de sus propias botas y el ritmo constante de su respiración. «¿Capitán?» La voz de Hudson rompió el silencio de nuevo, un murmullo bajo y urgente. Bradley desvió la mirada hacia donde el sargento estaba agachado, examinando un pino masivo. Su corteza, gruesa y estriada como una armadura antigua, presentaba una serie de profundas marcas de gubia. «Mire esto. Demasiado alto para un oso, demasiado limpio para un gato montés». Bradley se arrodilló, pasando una mano enguantada sobre las marcas. Eran, de hecho,
desconcertantes. 3 líneas paralelas, cada una de casi 1 pulgada de profundidad, marcaban la corteza a unos buenos 7 pies del suelo. Los bordes eran afilados, casi quirúrgicos, no deshilachados como un animal desgarrando madera. Hablaban de un poder inmenso y una precisión antinatural. Se encontró con la mirada de Hudson, los ojos del veterano entrecerrados en un reconocimiento sombrío. Esta no era una búsqueda y rescate estándar. Su ritmo aumentó. El silencio ahora se sentía menos como una ausencia y más como una presencia, observando. Cuando alcanzaron las coordenadas calculadas para el campamento de los geólogos, no encontraron escombros, sino una ausencia profunda y perturbadora de lo normal. Las tiendas no estaban simplemente rasgadas, sino destrozadas. Sus telas sintéticas rotas con una fuerza de violencia imposible. El equipo yacía esparcido, algunos aplastados, otros volcados y rotos de formas que desafiaban el mero accidente. El aire aquí era más pesado, denso con un olor que era a la vez extraño y asquerosamente familiar. Comenzaba con el toque agudo del ozono, como el aire después de un rayo. Luego cambiaba y se profundizaba en el aroma cobrizo y metálico de la sangre seca, cocinada por un calor invisible. El suelo rocoso bajo sus pies estaba manchado con ella, un brillo oscuro y viscoso a la tenue luz de la luna. No existía ningún charco discernible o gran cantidad de sangre. La tierra misma había absorbido la violencia. Sin cuerpos, declaró Bradley, su voz plana, desprovista de emoción. Sin efectos personales. Ningún equipo que no esté dañado. La teniente Grace O'Hara, la médico del equipo, se movía con pasos cuidadosos y deliberados, su mirada intensa barriendo la escena. Su cabello oscuro estaba recogido hacia atrás con fuerza, revelando un rostro grabado con inteligencia y una fuerza tranquila. «Capitán», llamó ella, su voz apenas un susurro. «Mire alrededor, sin casquillos, sin ramas rotas, sin signos de lucha, sin marcas de arrastre. Nada indicaba una pelea o una extracción forzada». Señaló el suelo, donde la tierra empapada de sangre estaba por lo demás inalterada. Sin rasguños, sin tierra removida. Era un retablo de perfecto y horroroso desorden. Los geólogos no habían luchado aquí, habían sido tomados. Y el pensamiento envió un escalofrío más frío por la espalda de Bradley que cualquier helada de montaña. Esta no era una amenaza humana. Los humanos dejaban rastros. Los humanos luchaban. Lo que fuera que hubiera sucedido aquí había sido un acto de depredación rápido, brutal y absolutamente silencioso. Las montañas, en su sombrío silencio, lo confirmaban. El descubrimiento del estado inquietante del campamento destrozó cualquier pretensión persistente de una operación estándar. Bradley intentó establecer comunicación inmediatamente. Base Phoenix, aquí Atlas 1. ¿Me copian? Cambio. Repitió la llamada, su pulgar presionando el botón de transmisión en su radio montada en el hombro. Solo la estática respondió. Un muro de ruido blanco siseante y chisporroteante que se tragó su voz por completo. Michael Reed, el especialista en comunicaciones y tecnología del equipo. Un hombre cuyas manos se movían con velocidad practicada sobre circuitos y cables. Ya estaba trabajando en el teléfono satelital de respaldo. «Nada, capitán», informó Reed, con el ceño fruncido en concentración, la luz verde de sus gafas de visión nocturna reflejándose en la pequeña pantalla digital. «Está muerto», completamente sin respuesta, como si estuviera frito. Se movió a un segundo dispositivo, una unidad táctica de sistema de posicionamiento global. Su pantalla parpadeó, mostrando lecturas tremendamente inexactas, mostrando su posición a millas de donde realmente estaban, luego saltando de nuevo, una danza caótica de coordenadas. «Los campos magnéticos están completamente fuera de control», murmuró, más para sí mismo que para Bradley. Nunca había visto algo así. Es como si la montaña se hubiera vuelto loca. La mandíbula de Bradley se tensó. Cortados, ciegos, aislados. La sensación de ser cazados,
de ser observados se intensificó. Reed, active el dron. Quiero ojos en el cielo. Reed asintió, sacando ya un dron compacto y plegable de su mochila. Su estructura de fibra de carbono estaba diseñada para reconocimiento silencioso a gran altitud. Lo ensambló rápidamente, los pequeños rotores cobrando vida con un zumbido bajo. El dron despegó, una abeja mecánica contra la pálida luz de la luna, ascendiendo constantemente. Ganó unos 30 pies, su pequeña cámara transmitiendo una señal a la pantalla montada en el casco de Reed. Entonces, con un chasquido abrupto y repugnante, la imagen se cortó. El dron se precipitó, un pájaro roto, sus delicadas aspas y fuselaje arrugados y doblados, golpeado por un puño invisible y poderoso. Golpeó el suelo con un golpe suave, un montón inútil de electrónica costosa. ¿Qué demonios?, respiró Reed, mirando los restos. Algo lo golpeó, algo rápido. Bradley no necesitaba que se lo dijeran. Con lo que fuera que estuvieran tratando, no solo era lo suficientemente poderoso para destruir equipo sofisticado, sino también lo suficientemente preciso para interceptar un objeto pequeño y de movimiento rápido en la oscuridad. Siguieron adelante, siguiendo el contorno natural de un lecho de río seco. Su lecho, una mezcla de piedras antiguas y lisas. El aire permanecía denso con el mismo aroma empalagoso y metálico que habían encontrado en el campamento. Se aferraba a los árboles, saturaba la tierra misma. Mientras navegaban por un punto de estrangulamiento particularmente estrecho, uno de los hombres señaló una forma oscura anidada entre un montón de piedras de río. Era el cadáver de un puma, pero no simplemente muerto. Había sido meticulosamente, horrorosamente disecado. Su poderosa musculatura había sido despojada con precisión quirúrgica, la carne arrancada en segmentos limpios y deliberados. Sus huesos estaban limpios, brillando blancos a la tenue luz, casi pulidos. Ningún carroñero había hecho esto. Esto era obra de algo con inteligencia, con propósito y con un apetito espantoso. ¡Jesús!, susurró Hudson, su rostro pálido bajo sus gafas de visión nocturna. ¿Qué clase de animal hace esto? La pregunta quedó en el aire, sin respuesta, incontestable. La sensación de ser observados ya no era una vaga aprensión, era una certeza. Las sombras se profundizaban en el borde de su visión, enrollándose y desenrollándose con un propósito malévolo. Cada ráfaga de viento a través de los pinos ahora llevaba un filo siniestro, haciéndoles estremecerse. Y entonces, de la profunda oscuridad entre los picos distantes, surgió un nuevo sonido. Era un susurro. No un susurro natural de viento u hojas, sino un sonido que vibraba directamente en sus oídos internos. Un murmullo escalofriante y de múltiples capas que hablaba al miedo más profundo y primitivo. No eran palabras, no exactamente, sino una sugerencia de malicia antigua e incognoscible. De repente, sus radios cobraron vida, pero no era la Bass Phoenix. Era una señal corta y distorsionada, un sonido que desgarró el aire como una cuchilla. Era un grito humano, innegablemente, pero estirado, deformado, y lleno de una agonía tan exquisita que sonaba totalmente inhumano. Terminó tan abruptamente como comenzó, dejando un silencio resonante que se sentía más pesado que antes. Varios de los soldados se estremecieron visiblemente, sus rostros tensos con un pavor que no tenía nada que ver con el entrenamiento. Bradley ladró. Silencio total, movimiento táctico. Muévanse como animales, no como hombres. Manténganse bajos, manténganse fluidos. La orden era innecesaria. Ya se estaban moviendo con un sigilo casi desesperado. Incluso bajo el peso de su equipo táctico, cada paso se sentía antinaturalmente fuerte contra la inquietante quietud. El sol no saldría hasta dentro de unas pocas horas, pero permanecer expuestos a la intemperie se sentía como firmar sus propias sentencias de muerte. La mirada de Bradley barrió el paisaje accidentado, buscando cualquier signo de cobertura, cualquier santuario. Lo vio.
una fisura oscura y discreta en la pared de roca, apenas visible incluso con visión nocturna. Una pequeña cueva, un refugio temporal. «Muévanse», ordenó, señalando. «A la cueva. Resistiremos allí hasta la primera luz». Se apresuraron hacia ella, sus movimientos apresurados, desesperados. La entrada de la cueva era una hendidura estrecha, que conducía a una cámara más profunda. Dentro, el aire estaba quieto y frío, llevando el aroma húmedo de roca antigua. Se desplegaron, sus rifles escaneando la oscuridad. Pero incluso dentro de la seguridad percibida de la roca, la atmósfera se sentía densa, opresiva. Cada nervio estaba estirado, anticipando lo inevitable. Una cuenta regresiva silenciosa hacia cualquier horror que los esperara más allá del delgado velo de falsa seguridad. Estaban aislados, casados y ahora atrapados. La caza había comenzado. El amanecer, cuando finalmente llegó, no ofreció consuelo. El cielo permanecía de un gris hosco e ininterrumpido, los picos de las montañas disolviéndose en las nubes bajas. El mundo se sentía apagado, drenado de color y calor. Dentro de la pequeña cueva, el aire se había vuelto pesado, empalagoso, como una mortaja. El olor metálico a ozono de la noche anterior se había profundizado, entrelazado con un nuevo aroma asquerosamente dulce. «Es como flores podridas», gruñó Hudson, pasándose una mano por la nariz. «Mezclado con ese olor a sangre del campamento. Me revuelve el estómago». Bradley estuvo de acuerdo. Era un aroma antinatural, algo putrefacto pero extrañamente vibrante, una decadencia viva. Salieron cautelosamente de la cueva, sus movimientos tensos, disciplinados. Su plan era llegar a una vieja mina abandonada, marcada en sus mapas topográficos obsoletos, creyendo que ofrecía mejor refugio y una ruta alternativa fuera del valle. Pero incluso mientras se movían, la sensación opresiva de ser observados nunca desapareció. Estaban atravesando un estrecho sendero cubierto de rocas, la pared del acantilado a un lado, una caída pronunciada al otro, cuando el soldado Smith, un novato de cara fresca que había demostrado una aptitud sorprendente para el combate cuerpo a cuerpo durante el entrenamiento, se detuvo de repente. Sus ojos se desviaron hacia la derecha, hacia un grupo de pinos atrofiados aferrados a la pared del acantilado. ¿Alguien? La voz de Smith era un susurro andrajoso, su respiración atrapada en su garganta. Vi algo, alto, delgado, solo por un segundo, detrás de esa roca. Bradley escaneó el área. «Smith, concéntrese, ¿qué vio?» «Una figura», insistió Smith, sus ojos muy abiertos y agitados. «Demasiado rápido, simplemente se fue». Su mirada era salvaje, desenfocada, moviéndose alrededor como si tratara de captar un vistazo del fantasma nuevamente. Comenzó a murmurar, un flujo bajo e incoherente de palabras que no tenían sentido. Se crispó, su cabeza girando bruscamente hacia la izquierda. «Smith, fórmese», ordenó Bradley, su voz aguda. Se movió hacia el soldado extendiendo una mano, pero antes de que pudiera tocarlo, el cuerpo de Smith se agarrotó. Sus músculos se bloquearon, rígidos, luego comenzaron a convulsionar violentamente. Sus ojos se volvieron hacia atrás en su cabeza, una danza eléctrica horrible a través de su rostro. Se agitó durante varios segundos, cayendo de rodillas, antes de desplomarse en un estupor catatónico, su cuerpo temblando, pero sin respuesta. Grace O'Hara estaba a su lado en un instante, su botiquín médico ya abierto. «Pulso errático, capitán. Pupilas dilatadas. Está entrando en shock y algo más». Trató de administrar un sedante, pero mientras abría el vial, los ojos de Smith se abrieron de golpe. Ya no eran el azul claro de un joven aterrorizado. Eran negros, totalmente desprovistos de iris o pupila, como pozos gemelos de la noche más profunda. Reed, reaccionando instantáneamente, golpeó la culata de su rifle contra la mandíbula de Smith. Un golpe controlado diseñado para incapacitar sin fuerza letal. Smith quedó inerte, su cuerpo desplomándose en el suelo una vez más,
pero sus ojos negros continuaron mirando inexpresivamente al cielo. «Sujétenlo», ordenó Bradley, su voz tensa. «Talon, asegúrelo. O'Hara, revíselo de nuevo». Mientras uno de los otros soldados, el soldado Talon, aseguraba las muñecas y tobillos de Smith con bridas, O'Hara volvió a comprobar sus signos vitales. Su rostro, generalmente tan tranquilo bajo presión, era ahora una máscara de profundo shock. «Capitán». Su corazón simplemente se detuvo. Presionó sus dedos contra su cuello, luego su pecho, escuchando atentamente un latido con su estetoscopio. Nada. Silencio absoluto. Pero el cuerpo de Smith permanecía caliente, inquietantemente caliente. O'Hara retiró suavemente el cuello de su uniforme. En el costado de su cuello, justo debajo de su oreja, había dos punciones diminutas, casi imperceptibles, como pinchazos de alfiler, dispuestas en un patrón preciso y simétrico. Eran apenas visibles, sin embargo, destacaban contra la piel pálida. «Se ha ido, capitán», confirmó O'Hara, su voz apenas por encima de un susurro. «Pero no es natural. Esto no es un paro cardíaco». Bradley miró la forma inmóvil del joven soldado, un pavor frío filtrándose en sus huesos. Estaban perdiendo hombres, no por balas o heridas convencionales, sino por algo insidioso, algo que se aprovechaba de sus mentes, y luego consumía sus cuerpos. Tomó una decisión sombría. «No podemos cargarlo. Nos retrasará demasiado». Era una decisión difícil, una que iba en contra de cada fibra de su entrenamiento militar, pero sabía que era necesaria. Necesitaban moverse, encontrar respuestas, antes de que todos terminaran como Smith. Justo cuando Talon comenzaba a cubrir el cuerpo con una mortaja improvisada de ramas y hojas, surgió un detalle nuevo y horrible. En el pecho de Smith, justo encima de su corazón, comenzó a formarse un símbolo. No estaba grabado ni tallado, sino que sangraba desde debajo de su piel. Un patrón intrincado y arremolinado de líneas negras como la tinta. Extraño y totalmente escalofriante. Pulsaba débilmente, como una marca viva. No había estado allí momentos antes. «En marcha», ordenó Bradley, su voz cortada, su mirada fija en el símbolo. Los últimos vestigios de su lógica militar se estaban desmoronando a su alrededor, reemplazados por un miedo frío y calculado. Lo que fuera que hubiera aquí afuera, no solo mataba, marcaba, reclamaba la pérdida del soldado Smith, junto con la inexplicable y horrible marca en su pecho. Solidificó una nueva y sombría realidad para el escuadrón mermado de Bradley. Ya no estaban simplemente buscando personas desaparecidas, eran los cazados. Cada sombra ahora contenía una amenaza, cada ráfaga de viento un susurro siniestro. El enemigo, invisible e insondable, dictaba cada movimiento. El silencio que una vez había sido meramente inquietante, ahora se sentía como una entidad viva, presionándolos, amplificando el latido de sus propios corazones frenéticos. Se movieron a través de un paso estrecho, las paredes de roca elevándose escarpadas e implacables a ambos lados, creando un embudo natural. El camino estaba resbaladizo por el rocío de la mañana, haciendo de cada paso un acto deliberado de equilibrio. Bradley lideraba, su rifle en alto, los ojos barriendo constantemente el terreno, buscando cualquier ruptura en el patrón, cualquier aberración. Hudson cubría la retaguardia, sus instintos de veterano afilados como una navaja, mientras O'Hara y Reed se mantenían en el medio, sus rostros sombríos, sus armas listas. Estaban a mitad del paso cuando sucedió. Sin previo aviso, sin sonido, una roca masiva, que pesaba fácilmente varias toneladas, se desprendió de la pared del acantilado sobre ellos. No rodó ni se deslizó. Se lanzó hacia abajo, un misil oscuro dirigido directamente al centro de su formación. «¡Muévanse! ¡Abajo!», rugió Bradley, su voz cortando a través del repentino y ensordecedor estruendo de la roca cayendo. El entrenamiento se activó, el instinto anulando el pensamiento.
3 de los soldados, incluida O'Hara, se lanzaron a cubrirse, arrastrándose bajo el escaso refugio de un pequeño saliente. Reed, ligeramente detrás de ellos, logró lanzarse contra la pared del acantilado, justo cuando la roca se estrellaba contra el camino. El impacto fue ensordecedor, un estruendo conmocionante que envió vibraciones a través de la roca misma bajo sus pies. El polvo y las piedras más pequeñas explotaron hacia afuera, llenando el aire de arenilla. Sus reflejos rápidos salvaron a 4 de ellos de ser aplastados hasta el olvido. Este no fue un desprendimiento de rocas natural. La trayectoria fue demasiado precisa, el momento demasiado perfecto. Antes de que el polvo se hubiera asentado, el rifle de Bradley estaba arriba, escupiendo fuego al aire sobre el paso, apuntando a la ubicación aproximada desde donde se había originado la roca. Los demás se unieron a él, un torrente de fuego de rifle desgarrando el aire brumoso. Cientos de rondas atravesaron el escaso follaje y se astillaron contra la pared de roca. La cacofonía, un marcado contraste con el silencio anterior. Pero no había objetivo. Ningún enemigo visible. Solo un sonido extraño y seco de crujidos, como hojas deslizándose sobre roca, moviéndose imposiblemente rápido, desvaneciéndose en los tramos superiores del acantilado. No era el sonido de balas golpeando carne, sino de algo evadiéndolas con una velocidad antinatural. ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego!, gritó Bradley, su voz tensa. El eco de su asalto se desvaneció, reemplazado por un silencio escalofriante. Sin gritos de dolor, sin sonidos de retirada, solo el viento comenzando a levantarse de nuevo, silbando una melodía vacía a través del paso. Entonces, desde la retaguardia, un grito corto y ahogado atravesó la quietud. Era el soldado Miller, uno de los 2 soldados cubriendo sus 6. Antes de que nadie pudiera reaccionar, su silueta, visible a la tenue luz, se onduló y se disolvió en las sombras más profundas que se aferraban a la pared de roca. Un momento estaba allí, al siguiente se había ido, sin sonido de lucha, sin caída, sin impacto. Solo una desaparición total y aterradora. «Miller, informe», gritó Hudson, girando, su rifle rastreando. Solo el viento respondió. El silencio ahora no era solo inquietante, era activamente malévolo. «¡Bengalas!», ladró Bradley. «¡Lancen bengalas! ¡Iluminen todo!». Necesitaban ver qué estaban combatiendo, qué estaba arrebatando a sus hombres. 2 soldados lanzaron inmediatamente bengalas de señalización. Sisearon hacia arriba, estallando en una luz blanca brillante y abrasadora que iluminó todo el paso, proyectando sombras grotescas y danzantes que se estiraban y retorcían a través del terreno rocoso. Cada grieta, cada rincón oscuro, cada árbol atrofiado estaba bañado por el sol artificial y duro. Sin embargo, no había nada. Ningún atacante, ningún rastro de Miller, ninguna señal reveladora de una lucha. El suelo, ahora duramente iluminado, estaba vacío. Las sombras, sin embargo, se retorcían y profundizaban en los bordes de la luz, como si retrocedieran ante su intensidad. Hudson, siempre el rastreador, se dejó caer sobre una rodilla, examinando un parche de roca expuesta y relativamente lisa cerca de donde Miller había desaparecido. «Capitán, por aquí». Bradley se movió rápidamente, arrodillándose junto al sargento. Allí, impresas claramente en la roca húmeda, había una serie de huellas. Parecían inquietantemente pies humanos descalzos, pero alargados, con dedos antinaturalmente largos y parecidos a garras que dejaban profundas hendiduras. Lo que era verdaderamente aterrador era su origen. Simplemente comenzaban en medio de la pared de roca desnuda, sin ninguna aproximación, sin ningún camino discernible que condujera a ellas, y terminaban igual de abruptamente. Lo que fuera que las hubiera hecho simplemente se había manifestado de la nada. El monólogo interno de Bradley, generalmente una fortaleza de análisis táctico y pensamiento racional, comenzó a desmoronarse.
Este no es un enemigo para el que pueda planificar. Ninguna táctica conocida se aplica. No dejan huellas, no responden al fuego, no hacen ruido y aparecen y desaparecen a voluntad. No es humano, no es animal, es algo más. El miedo frío y calculador que se había estado construyendo desde que aterrizaron ahora tenía un nombre: pavor a lo incomprensible. Su mente, entrenada para el orden, luchaba contra el caos invasor. Esta no es una misión, esto es una pesadilla. Y la pesadilla apenas comenzaba a mostrar sus dientes. El bosque se los tragó enteros. Espesos rodales de pinos lodgepole y abetos Douglas presionaban desde todos los lados, sus ramas tan densas que filtraban la luz ya gris en un crepúsculo opresivo. Cada susurro de hojas, cada crujido de madera, ahora sonaba como el acercamiento de sus cazadores invisibles. El silencio espeluznante había regresado, roto solo por la respiración entrecortada de los soldados restantes, y el susurro persistente y bajo que impregnaba el aire mismo, abriéndose camino en los bordes de sus mentes. No era sonido, sino una sugerencia, una invitación escalofriante a la desesperación. Estaban en lo profundo del dosel, navegando por un laberinto de raíces nudosas y troncos caídos, cuando la emboscada golpeó. No desde arriba, no desde atrás, sino desde el interior mismo de la maleza sombreada. Figuras irrumpieron de la espesura densa, moviéndose con una velocidad espasmódica y antinatural. Eran humanos, innegablemente, o lo habían sido. Su piel era de un blanco pálido, casi translúcido, estirada sobre marcos demacrados. Sus ojos, sin embargo, brillaban con un rojo incandescente y malévolo, como brasas ardiendo en la penumbra. Su ropa, una vez equipo civil estándar, estaba rasgada y manchada, aferrándose a ellos como mortajas. Estos eran los geólogos, o lo que quedaba de ellos. ¡Contacto! ¡Múltiples contactos!, rugió Bradley, su rifle ya escupiendo fuego. El aire se llenó instantáneamente con los informes conmocionantes de las carabinas. Las balas atravesaron las sombras, cosiendo líneas de fuego en las figuras que se acercaban. Pero las criaturas no vacilaron. Simplemente absorbieron el plomo, sus cuerpos estremeciéndose con el impacto, pero continuaron avanzando, cerrando la distancia con una velocidad aterradora. Se movían con un paso desarticulado y a grandes zancadas, sus extremidades agitándose, pero siempre convergiendo en su presa. Grace O'Hara, su rostro una máscara de determinación sombría, vació una ráfaga corta de su arma de defensa personal, una subametralladora compacta, en el pecho de una figura que se acercaba. Las rondas golpearon su esternón, arrancando tela, pero la criatura simplemente se tambaleó por una fracción de segundo, sus ojos rojos ardiendo con hambre no disminuida antes de lanzarse hacia adelante de nuevo. No sienten dolor, se dio cuenta O'Hara con una sacudida repugnante. Ni siquiera lo registran. La batalla fue un borrón de movimiento y violencia. Los soldados restantes, perfeccionados por años de combate, se movieron con eficiencia brutal. Pero su entrenamiento era para adversarios humanos, para respuestas predecibles al dolor y la lesión. Estos eran algo completamente diferente. Se lanzaron a los soldados con una fuerza salvaje, intentando desgarrarlos con sus propias manos. De repente, una de las criaturas, su rostro una parodia distorsionada de la emoción humana, se lanzó más allá de la cobertura de Bradley y aferró su mano pálida y poderosa en la pierna del sargento Hudson. Hudson, tomado por sorpresa, tropezó y cayó, su rifle repiqueteando contra una roca. Mientras la criatura comenzaba a arrastrarlo de regreso a la maleza impenetrable, un grito desesperado se arrancó de sus labios. «¡Están susurrando! ¡Él los controla!». Y luego se fue, tragado por las sombras, dejando atrás solo el sonido de hojas crujiendo y un silencio profundo y escalofriante. Bradley, alimentado por una oleada de dolor y rabia, desató otra ráfaga contra la criatura que se había llevado a Hudson. Retrocedió ligeramente, su sangre,
espesa, viscosa y antinaturalmente oscura, casi negra, rociando el suelo del bosque. El mismo aroma empalagoso y asquerosamente dulce que habían notado antes, ahora emanaba fuertemente de ella. El olor a decadencia mezclado con algo antiguo y potente. ¡Retirada táctica!, bramó Bradley, su voz cruda. ¡Retrocedan! ¡Retrocedan! No podían mantener este terreno, no contra estas cosas, no cuando sus números estaban disminuyendo y su enemigo era impermeable. Se retiraron, cubriéndose mutuamente, retrocediendo a través de la densa maleza, dejando atrás algunos cuerpos de los atacantes, ahora acribillados a balazos. Pero incluso mientras se retiraban, amaneció una realización horrible. Una de las criaturas, su pecho una ruina destrozada, comenzó a moverse. Lentamente, agonizantemente, se empujó hacia arriba desde el suelo del bosque, su cabeza colgando hacia un lado, sus ojos rojos aún ardiendo, escaneando el bosque en busca de sus formas, huyendo. Las heridas que eran instantáneamente fatales simplemente la ralentizaban. Se regeneran, pensó Bradley, un terror frío apoderándose de él. Simplemente no mueren. En ese momento de retirada profunda y desesperada, un nuevo sonido impregnó el bosque. No era un susurro, sino una voz. Profunda, resonante y totalmente hipnótica. Habló directamente en las mentes de cada soldado restante, evitando sus oídos, instalándose en el núcleo de su conciencia. Era una voz de poder antiguo, de autoridad absoluta, desprovista de emoción humana, pero llena de un hambre escalofriante y posesiva. Intrusos, pequeños bocados, en lo que es mío. Las palabras reverberaron en sus cráneos, una caricia fría. Ahora son presas. La caza ya no era teórica, era una realidad aterradora e innegable, y estaban atrapados firmemente en sus mandíbulas. La voz inquietante, una resonancia fría dentro de sus propias mentes, espolió a Bradley y a los 2 soldados restantes, O'Hara y el soldado Jenkins, un tirador tranquilo pero sólido, a una huida desesperada y precipitada. Irrumpieron del denso bosque, jadeando por aire, sus músculos ardiendo. El sol, aún oculto detrás de un techo ininterrumpido de nubes grises, no ofrecía consuelo. Necesitaban cobertura, un santuario, cualquier cosa para escapar del cazador invisible y sus marionetas reanimadas. Entonces, Jenkins, con el rostro manchado de tierra y sudor, señaló. ¡Capitán! ¡Por allá! Oculta dentro de una profunda grieta de roca antigua y desgastada, casi tragada por la marcha implacable del tiempo y la vegetación, se encontraba una estructura. Era una capilla, o lo que quedaba de una. Sus paredes de madera eran esqueléticas, podridas en algunos lugares, y su techo se había derrumbado en gran parte, dejando enormes agujeros abiertos al cielo lúgubre. Parecía algo de una época olvidada, un testamento a una fe que había abandonado hacía mucho tiempo este valle maldito. «¡Adentro!», ordenó Bradley, empujándolos hacia adelante. «Muévanse. Cualquier cobertura es mejor que ninguna». Se apresuraron a través de la puerta estrecha e inclinada, sus rifles barriendo el interior. El aire dentro estaba espeso con el hedor a decadencia y polvo, pero también algo más, algo metálico y empalagoso, inquietantemente similar al olor que había impregnado el campamento de los geólogos. A medida que sus ojos se ajustaban a la penumbra, se reveló un retablo horrible. Docenas de figuras, una vez humanas, ahora momificadas y disecadas, estaban clavadas a las paredes de madera con clavos oxidados. Sus rostros estaban congelados en gritos silenciosos, bocas abiertas, cuencas de los ojos vacías, mirando hacia la eternidad. Sus cuerpos estaban encogidos, su piel como cuero seco. Cada gota de humedad, cada chispa de vida, había sido totalmente drenada de ellos. Eran cáscaras, testamentos de un terror que había hecho eco a través de generaciones. O'Hara, a pesar de su conmoción, se movió con el enfoque desapegado de un médico, su mirada barriendo la escena macabra. «Capitán, estos no son recientes.
Algunos parecen tener siglos de antigüedad. Señaló una sección de la pared donde la madera estaba manchada con rayas antiguas y oscuras. Tallada en la madera, en un idioma que parecía arcaico pero no totalmente desconocido, había una serie de símbolos. Se arrodilló, trazando las líneas con un dedo enguantado. Gótico alto antiguo, un dialecto difícil de leer, ya que algunos caracteres estaban demasiado desvanecidos. Hizo una pausa, sus labios moviéndose silenciosamente mientras traducía. Bajo, la luna roja. Él camina, sangre y carne. Su sustento. Vladislav es su nombre, príncipe de las tinieblas. Su voz se apagó, una nota de horror incrédulo en ella. Bradley sintió una nueva ola de pavor helado lavarlo. Vladislav, príncipe de las tinieblas. No era un nombre para un hombre, era un nombre del folclore, de las historias contadas para asustar a los niños. Sin embargo, aquí estaba, tallado en la pared de una capilla, rodeado por la prueba de su horrible realidad. Jenkins, mientras tanto, había encontrado algo medio enterrado en un montón de escombros. Un diario encuadernado en cuero. Sus páginas eran quebradizas, amarillentas por el tiempo, pero aún legibles. «Capitán, mire esto, el diario de un minero». Lo abrió con cuidado pasando a una entrada aleatoria. Fechado 1897. Las desapariciones han comenzado de nuevo. El joven Thomas, desaparecido de su cama. Marcas extrañas en el ganado. Los viejos dicen que el príncipe pálido ha despertado. Viene de noche. La voz de Jenkins se desvaneció. Sus ojos muy abiertos mientras leía más. Las palabras haciendo eco del mismo terror que ahora enfrentaban. La mente de Bradley, entrenada para hechos duros y datos verificables, luchaba por reconciliar esto con cualquier cosa que supiera. Una explicación racional, una amenaza científica o militar plausible que pudiera contrarrestar. Pero un príncipe pálido, un príncipe de las tinieblas, una criatura que se alimentaba de sangre y carne, una que era inmune a las balas y podía controlar mentes. Esto estaba más allá del alcance de cualquier sesión informativa, cualquier manual de entrenamiento. Su monólogo interno, generalmente tan basado en la lógica, era ahora un campo de batalla entre la sombría realidad del mal antiguo y la necesidad desesperada de encontrar una explicación científica. Es imposible. Tiene que ser algún tipo de agente psicotrópico o un arma biológica, un patógeno mutado. ¿Pero el diario? ¿Los cuerpos momificados? La evidencia desafiaba todos sus sistemas conocidos. Una caída repentina y aguda de la temperatura llenó la capilla. El aire, ya frío, se volvió gélido, tan mordaz que casi podía sentir la escarcha formándose en el interior de sus fosas nasales. Desde afuera, pasos rítmicos y pesados se acercaban a la capilla, lentos y deliberados, sacudiendo la tierra misma. Se detuvieron en el umbral. Luego, enmarcado contra la luz gris y apagada del día agonizante, apareció una figura. Era imposiblemente alto, antinaturalmente delgado, envuelto en una capa oscura y pesada que absorbía la luz. Su piel era de un pálido casi luminoso, como mármol antiguo, y su rostro, perfectamente cincelado y desprovisto de calor humano, estaba dominado por ojos que brillaban con una inquietante luz ámbar. Este no era un geólogo reanimado. Este era el príncipe pálido, el Lord Vladislav. Entró en la capilla, y con su entrada, el aire se espesó. Un frío palpable que impregnó sus propios huesos. Una fina niebla, como aliento congelado, comenzó a cristalizarse en la madera antigua. Escaneó la habitación, sus ojos ámbar posándose en Bradley y sus dos soldados restantes. No había odio en su mirada, ninguna agresión abierta, solo una profunda curiosidad casi académica, observando especímenes interesantes en una vivisección. El silencio se estiró, pesado con el peso del mal antiguo. El depredador había llegado. El impacto de la entrada de Vladislav, su presencia de otro mundo, duró solo una fracción de segundo.
Los años de entrenamiento de Bradley entraron en acción, anulando el miedo primitivo que amenazaba con abrumarlo. Su enemigo estaba aquí. Sus hombres estaban muertos o capturados. Solo había un curso de acción. ¡Abran fuego!, rugió Bradley, su voz cortando a través del silencio escalofriante. 3 rifles rugieron a la vida, un trueno repentino y violento en el espacio confinado de la capilla. Los fogonazos desgarraron la penumbra, iluminando momentáneamente a Vladislav en una silueta cruda y horrible. Una lluvia de rondas se dirigió hacia él, diseñadas para atravesar armaduras corporales e incapacitar con fuerza brutal. Se estrellaron contra su capa oscura y pesada, cada impacto una onda visible en la tela. Pero no hubo sonido de carne desgarrándose, ningún grito de dolor. Las balas simplemente rebotaron en él, golpeando las paredes de piedra de la capilla con agudos tintineos, dejando pequeñas hendiduras en la antigua mampostería. Era como disparar a acero sólido. Vladislav dio otro paso adelante, sus ojos ámbar fijos en Bradley, una sonrisa leve, casi imperceptible, jugando en sus labios antinaturalmente pálidos. No hizo ningún sonido, ningún esfuerzo visible, pero una fuerza repentina e invisible se estrelló contra Jenkins. El joven tirador, aún disparando, fue levantado corporalmente en el aire, su cuerpo retorciéndose en una contorsión grotesca e imposible. Golpeó la pared lejana con un crujido repugnante y húmedo, un sonido que hablaba de huesos rotos y órganos destrozados. Su rifle cayó al suelo con estrépito y se desplomó sin vida, una muñeca rota contra la madera antigua. Quedaban 2 hombres. O'Hara, su rostro una máscara de furiosa desesperación, vació su pistola compacta en la cabeza de Vladislav. 6 rondas, fuego rápido, cada una apuntada con precisión mortal. Pero mientras volaban, sucedió algo imposible. Las balas no golpearon. Atravesaron la forma de Vladislav, creando ondas apenas visibles en el aire donde él estaba, como un fantasma, una ilusión viva. Permaneció totalmente ileso, su mirada nunca dejando a Bradley. No estaba atacando, no directamente. Estaba jugando con ellos. Se movía, no caminaba, sino que fluía a través de la capilla. Un momento estaba a la izquierda de Bradley, al siguiente estaba a su derecha, una sombra parpadeante de movimiento demasiado rápida para que el ojo la siguiera. Cada vez que reaparecía, una ola de frío profundo que adormecía el alma emanaba de él, paralizando a Bradley por un instante, envolviéndolo en un agarre helado que le robaba el aliento y amenazaba con congelar sus propios pensamientos. Era un terror deliberado y sádico. Bradley, con la mente acelerada, alcanzó una granada de fragmentación de su cinturón. Impacto directo, conmoción, metralla, fuerza. Si las balas no funcionan, tal vez la pura fuerza destructiva lo haga. Tiró del pasador, contó en silencio, luego la lanzó directamente a los pies de Vladislav. La granada explotó con un rugido ensordecedor, un destello cegador de luz y una fuerza conmocionante que sacudió toda la capilla. El polvo y los escombros llenaron el aire, el sonido haciendo eco dolorosamente en los oídos de Bradley. Se protegió los ojos, tosiendo, esperando a que el humo se disipara, rezando para que esta vez, algo, cualquier cosa, hubiera funcionado. Cuando el humo comenzó a disiparse, revelando el lugar donde había estado Vladislav, la criatura todavía estaba allí, inmóvil. Su capa oscura estaba ligeramente arrugada, un leve remolino de polvo alrededor de sus pies, pero por lo demás, estaba totalmente intacto. La diversión burlona en sus ojos ámbar era ahora inconfundible. ¡Nada funciona! El pensamiento gritó en la mente de Bradley, empujándolo al borde de la desesperación. Nada convencional. Vladislav finalmente extendió una mano, un gesto de poder casi casual, y el último soldado restante, cuyo nombre Bradley ni siquiera podía recordar en la neblina de la batalla, fue repentinamente levantado en el aire. Su cuerpo se retorció y se arqueó, un ballet silencioso y agonizante de horror.
Un sonido húmedo y desgarrador atravesó el silencio, y una fuente de sangre escarlata brotó del pecho del soldado, salpicando contra las vigas de madera antiguas de la capilla. Su cuerpo quedó inerte, cayendo al suelo con un golpe suave. Otra vida extinguida con facilidad sin esfuerzo. Solo quedaba Bradley. Estaba solo, su rifle vacío, su cuerpo magullado y golpeado, rodeado por los cadáveres de sus hombres. Los ojos de Vladislav brillaron, un destello depredador en sus profundidades, y su voz, el mismo tono profundo e hipnótico que habían escuchado en el bosque, llenó la mente de Bradley una vez más. Resistes, pequeño soldado, con la futilidad de las hormigas, pero incluso las hormigas, en su pequeñez, proporcionan sustento. Su mirada se desplazó de Bradley a la forma arrugada de Grace O'Hara, aún yaciendo donde Reed había sometido a Smith, su pistola inútilmente en el suelo. Tu médico. Su sangre prometía ser dulce. Antes de que Bradley pudiera reaccionar, antes de que pudiera siquiera levantar una mano, Vladislav se movió. Fue un borrón, un cambio repentino en el aire. Y luego, O'Hara se había ido, recogida, desaparecida, dejando atrás solo el silencio profundo y agonizante de un hombre dejado totalmente solo. Bradley se quedó con el conocimiento escalofriante de que su última camarada restante, la médico que había jurado proteger, estaba ahora en las garras de este horror antiguo. La caza había terminado, por ahora. Pero el tormento acababa de comenzar. El silencio después de la partida de Vladislav fue una manta de plomo, asfixiante. El capitán Bradley estaba en medio de la carnicería de la capilla, los cuerpos de sus camaradas caídos, un testimonio crudo del poder de la criatura. El dolor crudo y desgarrador de la pérdida amenazaba con abrumarlo, con paralizarlo. Grace, Hudson, Smith, Jenkins, Miller. Todos se habían ido, todos consumidos por esta pesadilla. Pero debajo del dolor aplastante, algo más se agitaba. Una resolución fría y dura como el acero, forjada en años de disciplina militar, templada por una rabia incandescente. No estaba roto, no se rompería. Vengaría a sus hombres y rescataría a O'Hara. Su mente, incluso en medio de la desesperación, comenzó a funcionar, tamizando el caos en busca de cualquier fragmento de un plan. Las balas no funcionaban. Los explosivos sobre él no funcionaban. ¿Qué puede hacerlo? Miró alrededor de la capilla ruinosa, su mirada barriendo los escombros. Madera vieja y podrida, herramientas rotas, rocas esparcidas del colapso parcial del techo. Y luego recordó el diario del minero. Había mencionado al príncipe pálido viniendo de noche. La vieja escritura que O'Hara había traducido. Bajo la luna roja él camina, sangre y carne su sustento. ¿Qué pasa con el sol? ¿Y qué pasa con los puntos vulnerables que recordaba a medias del diario? ¿Un detalle demasiado específico para ser ignorado? Pero sin O'Hara, el diario era ilegible para él. Sus ojos cayeron sobre una sección del suelo de la capilla, debajo de donde colgaban algunos de los cuerpos momificados. La tierra aquí había sido perturbada, revelando un pequeño túnel colapsado o área de almacenamiento. Los geólogos no solo estaban estudiando rocas, estaban explorando. Y los geólogos a menudo llevaban equipo especializado, explosivos. Trepó sobre los escombros, sus movimientos rígidos por el agotamiento y la adrenalina. Cavando a través de la tierra suelta, lo encontró. Una caja de madera pequeña y robusta, notablemente conservada. Dentro, anidados entre capas de acerrín, había varios cartuchos de un explosivo potente de grado industrial. Gelatina explosiva plastificada, un legado de las antiguas operaciones mineras. Y un detonador. Una oleada de satisfacción sombría cortó a través del dolor. Esto no era una granada, esto era estructural. Un plan, desesperado y suicida, comenzó a formarse en su mente. No podía matar a Vladislav con fuerza directa, pero podía contenerlo. Podía atraparlo. Convertiría la capilla, este macabro mausoleo,
en una ratonera, un término del combate urbano donde una estructura se preparaba para colapsar sobre un enemigo desprevenido. Derribaría toda la montaña. Bradley se puso a trabajar con una eficiencia sombría, sus manos moviéndose con velocidad practicada a pesar del temblor. Colocó cuidadosamente las cargas explosivas en puntos críticos de tensión en los soportes de madera restantes de la capilla y los cimientos de piedra. Los reforzó con madera vieja, guiando los cables del detonador a través de las grietas y huecos, llevándolos a un único punto de activación cerca de la entrada principal. El objetivo no era volarlo hacia afuera, sino colapsarlo hacia adentro, enterrar a Vladislav bajo toneladas de roca y madera. Conocía la velocidad de la criatura, su capacidad para atravesar la materia, pero un colapso estructural repentino y masivo sería suficiente para retenerlo, para inmovilizarlo y al menos ralentizarlo significativamente. Mientras terminaba de preparar la última carga, un golpe bajo y rítmico resonó desde fuera de la capilla. ¡Ha vuelto! El corazón de Bradley martilleaba contra sus costillas, un tamborileo frenético de pavor y anticipación. Se movió rápidamente a una posición oculta detrás de un altar de piedra masivo y parcialmente colapsado, su rifle vacío sostenido firmemente, sus dos últimas granadas aferradas en su mano izquierda. Su mente, aunque gritaba de terror, permanecía fría, enfocada. Esto era todo. Los pasos se hicieron más fuertes, más distintos. Luego se detuvieron en la entrada de la capilla. Vladislav se materializó en el umbral, su capa oscura arremolinándose a su alrededor como una sombra viva. En una mano, sostenía una forma inerte. Era Grace O'Hara. Su cabeza colgaba hacia un lado, sus ojos cerrados, su piel aún más pálida que antes, desprovista de vida. Una nueva ola de desesperación helada lavó a Bradley, seguida rápidamente por un destello cegador de furia. Los ojos ámbar de Vladislav se encontraron con los suyos, y esa misma voz insidiosa llenó la mente de Bradley, densa de placer sádico. Tu amiga, la médico. Su sangre era de hecho dulce, pequeño soldado. Un tributo apropiado para tu intrusión. Las palabras encendieron algo primitivo en Bradley. Toda pretensión de retirada táctica, de simple supervivencia, se desvaneció. Solo quedaba la venganza. Golpeó su puño contra el detonador. La capilla estalló, con un rugido ensordecedor que vibró a través del núcleo mismo de la montaña. La antigua estructura se sacudió y convulsionó. Las vigas restantes del techo se astillaron, los cimientos de piedra gimieron y se agrietaron, y las mismas paredes explotaron hacia adentro, colapsando con una fuerza aterradora. Una nube masiva de polvo, roca y astillas de madera se disparó hacia arriba, llenando el cielo. El suelo tembló violentamente. Un terremoto localizado. Bradley, protegido algo por el altar, todavía fue golpeado contra la pared de piedra por la fuerza conmocionante, sus oídos zumbando, su visión borrosa. Saboreó sangre en su boca. Pero a través del polvo y los escombros, a través del zumbido en sus oídos, sintió una breve y triunfante oleada de satisfacción. Vladislav había estado en el epicentro. Tenía que estar enterrado. Tenía que ser detenido. Entonces, desde lo profundo de los escombros que se asentaban, surgió un sonido. Era bajo, gutural, pero inconfundiblemente una risa, profunda, resonante, llena de una alegría profunda y malévola. Era Vladislav, y no estaba muerto. Todavía estaba allí, atrapado, pero vivo. El sonido heló la sangre de Bradley, congelándola en sus venas. La pesadilla estaba lejos de terminar. La risa malévola, haciendo eco desde debajo de toneladas de escombros, fue un golpe físico. El capitán Bradley, conmocionado y sangrando, tropezó hacia atrás desde la entrada arruinada de la capilla, los últimos restos de su triunfo disolviéndose en ceniza amarga. Vladislav estaba vivo, y ahora estaba enfurecido. Bradley podía sentir el cambio en el aire, un enfoque depredador que trascendía la presencia física.
El cazador venía por él, y esta vez no habría juegos. Se quitó su mochila pesada, el equipo táctico ahora una responsabilidad. El rifle vacío, inútil contra tal enemigo, se convirtió en una carga. Lo dejó caer, conservando solo su cuchillo de combate, un último recurso desesperado. Su respiración se atascó en su garganta, un jadeo andrajoso de dolor y agotamiento. Pero una oleada primitiva de adrenalina corrió a través de él. Se dio la vuelta y corrió. Corrió sin destino. Solo una necesidad desesperada de poner distancia entre él y las ruinas. Se orientó por las estrellas, una tenue navegación de desesperación, dirigiéndose al oeste, hacia la presunta salida del valle. El terreno era implacable, pedregal suelto, barrancos traicioneros, matorrales de maleza afilada y aferrante. Cada paso era un tropiezo, cada caída una sacudida dolorosa para su cuerpo magullado. La oscuridad a su alrededor se espesó, cobrando vida propia. El viento, que había sido un suspiro lúgubre, ahora sonaba como un coro de voces susurrantes, frías e insidiosas, tratando de abrirse camino en su mente. Cada piedra bajo sus pies se movía y giraba, decidida a hacerlo tropezar. La sensación de ser observado ya no era abstracta, era una presión constante y física en su espalda, un cosquilleo en su nuca, como un aliento gélido pasando escalofriantemente sobre su cuello. Su munición se había ido, sus explosivos gastados. El cuchillo de combate, una hoja destinada a la brutalidad cuerpo a cuerpo contra carne y hueso, se sentía como un juguete de niño contra una criatura de mito. Sus piernas ardían, los músculos gritaban en protesta, pero una potente mezcla de terror y venganza lo impulsaba hacia adelante, un impulso implacable y desesperado por sobrevivir, por escapar, por encontrar de alguna manera una forma de hacer pagar a este monstruo. A través del zumbido en sus oídos, un nuevo sonido comenzó a surgir de la oscuridad detrás de él. Un golpe bajo y rítmico, profundo y resonante, como el latido del corazón de un gigante, haciendo eco a través de la tierra. Vladislav. Estaba persiguiendo, no con velocidad frenética, sino con un paso deliberado y confiado, saboreando la caza. Bradley era el último ratón en la trampa, y el gato estaba jugando con él. Bradley, recurriendo a cada gramo de su entrenamiento táctico, comenzó a emplear maniobras evasivas. Cambió de dirección abruptamente, cortando fuerte a la izquierda, luego un giro brusco a la derecha, retrocediendo, rompiendo la línea de visión siempre que fuera posible. Se zambulló en matorrales, trepó sobre crestas, usando el terreno brutal a su ventaja, esperando desorientar o ralentizar a su perseguidor. Era la táctica de romper la línea de fuego, diseñada para hacer que un objetivo fuera impredecible, difícil de rastrear. Pero Vladislav no era un tirador humano. Era demasiado rápido, demasiado inteligente, demasiado conectado a esta tierra y sus energías retorcidas. El golpe rítmico continuaba, implacable, siempre cerca detrás. Irrumpió de un denso parche de arbustos espinosos, sus pulmones ardiendo, solo para congelarse. Delante de él, parcialmente oscurecidos por una niebla arremolinada que se elevaba del suelo mismo, había una serie de formas oscuras. No árboles, no rocas, figuras. Eran los antiguos soldados, sus hombres, o lo que quedaba de ellos. Sus formas eran indistintas en la penumbra previa al amanecer, pero sus ojos brillaban con la luz roja familiar y malévola, y sus uniformes, rasgados y manchados, colgaban en jirones. Se movían con un silencio inquietante y fluido, apareciendo de la niebla como espectros, desplegándose lentamente, bloqueando su camino. El monólogo interno de Bradley, generalmente una fortaleza de cálculo frío, estaba ahora lleno de una ola aplastante de desesperación. No hay escape, me está arreando, jugando conmigo. Pero incluso mientras el pensamiento parpadeaba, una resolución profunda e inflexible se solidificó dentro de él. Estaba solo, herido, rodeado por los cadáveres reanimados de sus amigos, cazado por un horror antiguo. Estaba sin opciones, sin esperanza.
pero no cedería. No se convertiría en otro cuerpo momificado en una pared de capilla. Lucharía. Hasta el último aliento, hasta la última gota de sangre. Evitaría que esta pesadilla llegara al mundo más allá de estas montañas malditas. Podría morir aquí, pero se aseguraría de que Vladislav sufriera por ello. Las sombras de su antiguo escuadrón, sus ojos rojos brillando en la niebla previa al amanecer, presionaron. Bradley sabía que no podía luchar contra todos ellos, no solo con un cuchillo y pura voluntad. Tenía que seguir moviéndose, encontrar otro ángulo, otra manera. Su mirada buscó frenéticamente el paisaje, desesperada por cualquier oportunidad, cualquier debilidad en la soga que se apretaba. Sus ojos cayeron sobre unas fauces oscuras y abiertas en la pared de roca, parcialmente oscurecidas por un denso matorral de arbustos nudosos y árboles atrofiados. Era otra entrada de mina, más grande y sustancial que la marcada en sus mapas. Una explotación más antigua y olvidada. Sin pensarlo dos veces, Bradley se zambulló en el arbusto espinoso, desgarrando su uniforme ya destrozado, ignorando los dolorosos rasguños en su piel. Irrumpió, cayendo más allá de los rieles oxidados y abandonados hace mucho tiempo de una vía de vagonetas de mina muerta. El aire que salía del pozo era pesado, cargado con el olor a tierra húmeda, metal rancio y un aroma profundo y penetrante a decadencia que se aferraba a la roca misma. No era podredumbre fresca, sino algo antiguo, un miasma que insinuaba profundidades olvidadas. Era un refugio infernal, pero era un refugio al fin y al cabo. Dentro, reinaba la oscuridad absoluta, un vacío aplastante y asfixiante. Pero la visión táctica de Bradley, perfeccionada por años de entrenamiento en entornos de poca luz, le permitía navegar. Se movía lenta, deliberadamente, sus manos rozando las paredes de roca toscamente talladas, midiendo el espacio. El túnel era lo suficientemente ancho como para moverse sin agacharse, extendiéndose 10 pies de ancho, pero el techo era bajo en algunos lugares, sostenido por vigas de madera antiguas y gimientes. Encontró secciones colapsadas de viejas vagonetas de mina, tablones astillados y montones de roca suelta, material potencial para barricadas. Se aventuró más profundo, la mina abriéndose en una red laberíntica de túneles interconectados, pozos laterales y callejones sin salida. Era un laberinto complejo, perfecto para una emboscada, para una defensa calculada. Usó los confines estrechos, los giros y vueltas, a su favor. Sabía que si atraía a Vladislav hacia adentro, negaría la velocidad y fuerza abrumadoras de la criatura, forzándolo a una lucha cuerpo a cuerpo donde la estrategia contaba más que el poder bruto. Mientras exploraba, su linterna táctica cortando la penumbra, descubrió una pequeña área de almacenamiento colapsada. Entre los picos oxidados, palas y sacos de arpillera podridos, encontró un alijo de herramientas viejas y polvorientas, un mazo, un pico robusto y, asombrosamente, varios cartuchos de dinamita sin explotar, su envoltura de papel amarillenta y quebradiza por la edad, pero aún intacta. Una chispa de esperanza, fría y frágil, se encendió en su mente exhausta. La misma arma que le había fallado antes, la fuerza bruta de los explosivos. Era ahora su única oportunidad, utilizada de una manera diferente y más estratégica. Comenzó a preparar la dinamita, sus manos sorprendentemente firmes a pesar del profundo agotamiento. Colocó cargas en puntos estructurales clave a lo largo del túnel principal y en varios pasajes laterales, calculando cómo crear una serie de derrumbes controlados. Imaginó una cascada de roca y tierra, diseñada no para matar a Vladislav directamente, sino para atraparlo, para enterrarlo bajo la montaña misma, para sellarlo para siempre. Usó las viejas herramientas de minero para cavar agujeros poco profundos para las cargas, trabajando con una precisión desesperada. Cada cable fue colocado cuidadosamente, cada conexión asegurada, conduciendo a un detonador central que mantuvo cerca. Mientras trabajaba, una luz tenue, casi imperceptible,
comenzó a filtrarse a través de una grieta estrecha, casi invisible, en el techo de la mina. Muy arriba, una franja de gris pálido, prometiendo el amanecer venidero. El pensamiento le envió una sacudida. El diario, la luna roja, el príncipe pálido que caminaba de noche. ¿Qué significaba la luz del sol para él? ¿Una debilidad? ¿Una vulnerabilidad? Tenía que darse prisa. Vladislav no permitiría que el sol saliera sobre este valle sin ser desafiado, no con su última presa aún viva. El silencio de la mina, una vez un consuelo profundo, ahora lo presionaba, roto solo por su respiración entrecortada y el raspado de sus herramientas. Pero entonces, cambió. Un nuevo sonido impregnó la oscuridad asfixiante, lento y deliberado, pasos pesados haciendo eco a través de los túneles, acercándose constantemente a la entrada de la mina. Estaba aquí. Y entonces, desde la profunda oscuridad que se extendía hacia la entrada, la voz de Vladislav, profunda y resonante, llenó la mente de Bradley. «Estás acorralado, pequeño soldado, como un topo. Tu madriguera será tu tumba». La diversión en la voz de la criatura era inconfundible, pero Bradley sabía algo que Vladislav no. Los topos, en su desesperación, aún podían derribar la casa. Vladislav surgió en la mina, un torbellino oscuro de poder. No estaba solo. Detrás de él, moviéndose con la misma gracia espasmódica y reanimada, estaban varios de sus sirvientes, los antiguos geólogos, sus ojos rojos ardiendo como brasas funestas en la opresiva penumbra del túnel. Sus rostros estaban distorsionados con una locura silenciosa y hambrienta. Vladislav, confiado en la inminente muerte de su presa, subestimó claramente el ingenio desesperado de Bradley. Permitió que sus secuaces se dispersaran, arreando a Bradley más profundo en los pasajes laberínticos. Bradley esperó. Dejó que avanzaran, dejando que las criaturas se dispersaran, permitiendo que el propio Vladislav pasara el punto crítico que había marcado. Lo cronometró, contando el golpe rítmico de los pasos de Vladislav. Cuando la criatura estuvo lo suficientemente profunda, comprometida con la persecución, Bradley golpeó su puño contra el detonador. Un rugido gutural de tierra y roca desplazada desgarró la mina. La primera carga detonó con un crack atronador, reverberando a través de los pasajes subterráneos. Los soportes de madera gimieron, se fracturaron y luego cedieron. Una sección masiva del túnel principal se derrumbó, rociando el área con toneladas de roca y tierra. La nube de polvo, espesa y asfixiantemente pesada, se expandió hacia afuera y el camino de regreso quedó totalmente cortado. Vladislav y sus sirvientes restantes quedaron sellados dentro del corazón de la montaña. La batalla comenzó en serio. Este no era un enfrentamiento en campo abierto. Era una guerra de desgaste desesperada y brutal en los oscuros y claustrofóbicos confines de la mina. Bradley se movía como un fantasma, utilizando las tácticas de un animal cazado y un soldado experimentado. Se agachaba en pozos laterales, usaba secciones colapsadas como cobertura, emergiendo repentinamente para disparar ráfagas cortas y controladas de su rifle recuperado, luego retirándose antes de que los sirvientes de ojos rojos pudieran localizar su ubicación. Le quedaban pocas balas, y cada una tenía que contar. Sus últimas rondas preciosas volaron verdaderas. Una ráfaga corta en uno de los geólogos que cargaban, atrapándolo en la cabeza, finalmente lo derribó con un golpe repugnante. Su cuerpo se crispó una vez, luego se quedó quieto, sus ojos rojos atenuándose. Otro tomó rápidamente su lugar. Bradley, calculando la distancia y la trayectoria, tiró del pasador de su última granada. La lanzó a un grupo de 3 sirvientes que se acercaban y se agachó detrás de un montón de madera vieja. La explosión fue ensordecedora, la metralla desgarrando carne y hueso. Cuando se asomó, 2 más yacían destrozados, inmóviles. Uno permanecía tambaleándose, pero aún avanzando. Vladislav, enfurecido por la resistencia inesperada, ahora se movía con una velocidad enfocada y aterradora. Los juegos habían terminado.
irrumpió de la nube de polvo del túnel colapsado, ignorando los escombros que aún llovían, sus ojos ámbar fijos en Bradley. Era un borrón de movimiento, inhumanamente rápido, cerrando la distancia en un abrir y cerrar de ojos. Su mano salió disparada, no simplemente para agarrar a Bradley, sino para destrozarlo. Bradley, sin embargo, estaba listo. Se movió con una astucia desesperada y primitiva, desviando el ataque de Vladislav con el rifle restante, dejándolo caer y sacando su cuchillo de combate en un movimiento fluido. Recordó el diario del minero, la mención breve y desvanecida de puntos vulnerables. No podía racionalizarlo, pero tenía que confiar en ello. Esquivó el poderoso golpe de Vladislav, el brazo de la criatura silbando más allá de su cabeza con fuerza suficiente para romper huesos. Luego, con un gruñido, Bradley se lanzó, apuntando la hoja no al pecho o la cabeza de la criatura, sino a un punto específico en el antebrazo extendido de Vladislav. La hoja cortó profundo. No rebotó, no atravesó, cortó. Un jadeo, profundo y gutural, se arrancó de los labios de Vladislav, el primer sonido de dolor que había hecho. Sangre espesa y negra, viscosa e imposiblemente fría, brotó de la herida en su antebrazo, humeando débilmente en el aire húmedo. Una lucha cuerpo a cuerpo brutal y desesperada estalló en los estrechos confines de la mina. Bradley, su cuerpo gritando en protesta, paró y esquivó, usando su cuchillo con la precisión de un asesino entrenado, apuntando a los puntos vulnerables que su intuición le gritaba. La velocidad y la fuerza de Vladislav eran abrumadoras. Golpeó a Bradley contra la pared de roca, sacando el aliento de sus pulmones. Bradley sintió un dolor agudo e insoportable cuando una mano parecida a una garra rasgó sus costillas, sacando sangre. Devolvió el golpe, cortando el costado de Vladislav, sacando otro chorro de sangre negra, el aire llenándose con su olor asquerosamente dulce. Pero incluso mientras luchaban, algo más estaba sucediendo. A través de las diversas fisuras estrechas y grietas en los túneles que se derrumbaban, una luz tenue y creciente comenzó a penetrar en la mina. No el resplandor duro del sol directo, sino un brillo débil y persistente del amanecer, difuso y suave, pero innegablemente allí. Vladislav, atrapado en combate, se congeló de repente. Sus ojos ámbar, hasta ahora llenos de furia depredadora, se abrieron en una realización horrible. Miró hacia arriba, su mirada atraída por la luz invasora. Soltó un chillido, un grito terrible e inhumano de pura rabia y agonía, mientras su fuerza, tan absoluta momentos antes, comenzaba a menguar. Sus movimientos se volvieron menos fluidos, sus golpes menos impactantes, su misma presencia menos escalofriante. La luz, incluso esta luz tenue y difusa, era su ruina, era su debilidad. Y Bradley supo, con absoluta certeza, que esta era su última oportunidad. El chillido de Vladislav, crudo de dolor y furia cuando la luz del amanecer lo tocó, fue el sonido más satisfactorio que el capitán Bradley había escuchado en días. El poder de la criatura, tan absoluto, tan aterrador, finalmente estaba flaqueando. Sus movimientos, aunque todavía antinaturalmente rápidos, ahora llevaban un filo desesperado, sus ojos ámbar moviéndose entre Bradley y la luz invasora. La debilidad, revelada en el antiguo diario y confirmada por la observación, era ahora innegable. Esta era su oportunidad. Bradley, golpeado y sangrando, su cuerpo gritando de dolor, empujó a través de los últimos vestigios de su agotamiento. Se alejó de Vladislav, ignorando los intentos agitados de la criatura por agarrarlo, y se lanzó hacia el detonador final que había preparado en la entrada del pozo principal. Sus dedos, temblando de adrenalina, encontraron el interruptor. Lo golpeó hacia abajo. La montaña respondió con un rugido monstruoso. Una serie de explosiones atronadoras desgarraron el pozo principal, una reacción en cadena devastadora que destrozó la antigua roca y madera. Toda la mina comenzó a convulsionar, gimiendo como una bestia viva en su agonía de muerte. Toneladas de tierra y piedra llovieron,
creando una cascada inimaginable de destrucción. El suelo bajo los pies de Bradley se sacudió violentamente, amenazando con tragárselo entero. No esperó a ver los momentos finales de Vladislav. Escuchó un último chillido inhumano, totalmente consumido por el rugido de la montaña que se derrumbaba, y luego el sonido del fin del mundo. Bradley se lanzó hacia adelante, un arrastre desesperado para escapar de la entrada que colapsaba. Las rocas caían a su alrededor. El polvo y los escombros ahogaban el aire, pero él surgió a través, su cuerpo raspado y desgarrado, arañando su camino hacia el exterior. Irrumpió libre, cayendo sobre la ladera escarpada fuera de la mina, jadeando por aire, los pulmones ardiendo. Su cuerpo era un mapa de dolor. Su uniforme estaba en jirones, cubierto de sangre y mugre. Cortes profundos entrecruzaban sus brazos y costillas, y la fuerza conmocionante lo había dejado aturdido y desorientado. Pero estaba vivo. Yacía en el suelo frío, su pecho agitándose, escuchando el retumbar de la montaña mientras se asentaba, un silencio sombrío descendiendo eventualmente sobre el valle. Se empujó lentamente hacia arriba, sus ojos girando hacia el este. Sobre los picos distantes, el sol, un orbe pálido y anémico, estaba coronando lentamente el horizonte, sus primeros rayos débiles pintando el cielo en suaves tonos de rosa y oro. Era una vista hermosa, un faro de esperanza después de la larga y sangrienta noche. El valle, una vez un lugar de terror indescriptible, ahora simplemente parecía un desierto sereno, aunque accidentado. Pero Bradley sabía la verdad de lo que yacía debajo. Pasaron las horas, el sol subiendo más alto, calentando la tierra fría. Bradley, su cuerpo entumecido por el shock y el agotamiento, había perdido todo sentido del tiempo. Simplemente se sentó, mirando la entrada de la mina, ahora poco más que una cicatriz irregular de roca colapsada, una tumba para un mal antiguo. Entonces, un nuevo sonido, distante al principio, luego creciendo constantemente más fuerte, llegó a sus oídos. El zumbido familiar de las aspas de un rotor. Un helicóptero. La conexión de radio, muerta durante días, finalmente había sido restaurada. Los equipos de búsqueda y rescate lo encontraron. Una figura solitaria y golpeada sentada en medio de la desolación, sus ojos atormentados pero claros. Relató su historia, los detalles horribles de Vladislav, los geólogos reanimados, la pérdida indescriptible de su escuadrón. Habló de la velocidad imposible, los susurros mentales, la inmunidad a las balas y la vulnerabilidad a la luz. Sus palabras, entregadas con la precisión de un soldado y la honestidad cruda de un sobreviviente, fueron recibidas con escepticismo, luego con total incredulidad. La versión oficial, elaborada por autoridades anónimas, se convirtió en la unidad de élite del capitán Jason Bradley. Pereció debido a un derrumbe catastrófico en una mina vieja e inestable, provocado por la tormenta eléctrica anómala. Bradley fue elogiado por su supervivencia, su heroísmo, pero su relato fue descartado como los desvaríos de un hombre que sufría un trauma severo y angustia psicológica. Soportó una batería de interrogatorios, evaluaciones psiquiátricas y exámenes físicos, pero nunca vaciló de su verdad. El Valle de San Juan, el sitio del incidente, fue declarado silenciosamente una zona de exclusión, sellada al acceso público bajo la apariencia de protección ambiental. En lo profundo de los archivos gubernamentales clasificados, se creó un nuevo dossier con el nombre en clave Luna Roja. Detallaba el incidente como una amenaza no clasificada, un fenómeno que desafiaba la explicación convencional y exigía secreto absoluto. Meses después, Jason Bradley se sentaba solo en una habitación tranquila, lejos de las montañas, lejos de los ecos de la batalla. Sus heridas físicas habían sanado, dejando solo cicatrices tenues, pero las internas permanecían. Miró las fotografías de sus camaradas caídos, Hudson, O'Hara, Smith, Jenkins, Miller y todos los demás. Había sobrevivido, pero había cambiado fundamentalmente. Cada noche, la luna de sangre perseguía sus sueños.
su luz carmesí proyectando sombras largas y danzantes de figuras de ojos rojos. Sabía que Vladislav esperaba. Sabía que el príncipe de las tinieblas dormitaba bajo la montaña, sanando, reuniendo fuerza, esperando la próxima intrusión, esperando la próxima vez que la humanidad se atreviera a traspasar su antiguo y sangriento dominio. Y Bradley sabía, con una certeza que le helaba los huesos, que la espera no sería para siempre.